Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y el versículo 3 dice: vino pues David con los suyos, con sus guerreros, con su ejército, con los bravos de David, que salieron de la cueva de Adulán. Y he aquí que la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Qué tragedia, ¿verdad? El 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, que era de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Punto y coma. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Repitamos esta última frase: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra que hemos leído. Todos hemos participado de esta lectura que tú vas a usar para bendecir a tu pueblo en esta mañana. Hemos llegado a tu casa hoy con diferentes situaciones. Señor, hemos llegado a tu casa hoy quizás enfermos, atemorizados, en una vida de incertidumbre, con problemas, cargados, enfermos, con diagnósticos, cualquiera que sea la circunstancia. Hoy tenemos una respuesta tuya, Señor. La tragedia que vivió David con su pueblo, la tragedia que estaba viviendo, Señor, David, era una situación extremadamente difícil. Pero dice esta palabra que leímos, que tu siervo David se fortaleció en ti, mi Dios, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio. Padre, en esta hermosa mañana, tú quieres ser el refugio de muchos, tú quieres ser la fortaleza de muchos que quizás no están pasando en lo mismo que David, pero están atravesando situaciones muy difíciles. Hay esperanza, Señor, en medio de las desolaciones de la vida. Hay esperanza en medio de las tribulaciones de la vida. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú ministres a tu pueblo de acuerdo a la necesidad en esta hermosa mañana. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muy amables. Muchas gracias. Cuando pierdes todo, pero no pierdes la fe. Ese es el tema. Cuando pierdes todo, pero no pierdes la fe. ¿Qué queda después de eso? ¿Qué queda después de perderlo todo? ¿Qué queda después de este cuadro en el cual el rey David se encontraba antes de ser puesto oficialmente como rey? Usted sabe que David, un personaje de la Biblia muy curioso. David fue ungido mientras Saúl todavía estaba en el trono. Y David no subió al trono de Israel hasta que Saúl murió. Y Saúl reinaba sin Dios, pero con la corona. Y David servía a Dios sin corona, pero amaba al Señor de igual manera.
Y esta historia que hoy vamos a ver, David se encuentra en una encrucijada de su vida. David se encuentra en uno de esos momentos más difíciles que él pudo experimentar como hombre y como un ungido, como un escogido de Dios. En el capítulo anterior vemos que David estaba en la tierra de los filisteos, pero andaba huyendo de Saúl. Saúl siempre lo quiso matar y asesinar y lo buscaba, y David se movía, David iba para allá, David volvía, porque David no quería enfrentarse al ungido todavía rey de Israel, Saúl. David decidió irse a la tierra de los filisteos y unirse a los filisteos. Yo no podía entender cómo era posible que David estaba peleando juntamente con los filisteos, estaba peleando en medio del ejército filisteo a favor del pueblo filisteo. Usted puede leer en el capítulo anterior, hasta que los príncipes del rey Aquis le dijeron: a ver, rey, ¿cómo es posible que David esté peleando con nosotros? ¿Cómo es posible? David de seguro está aquí para espiarnos y preparar algo en contra de nosotros. Despídelo de esta tierra. El rey Aquis tiene una entrevista con él y le dice: David, mira, yo sé que tú eres un hombre leal. Tú me dijiste a mí que tú no vienes aquí a pelear con nosotros porque eres un espía o eres un traidor. Yo te conozco a ti, pero mis príncipes están diciendo que no está bien que tú estés peleando con nosotros la guerra. Mejor vete para tu tierra, vete con tus soldados, vete con tu ejército y vete para tu tierra, para Siclac, donde tenía el campamento David. Y este primer libro de Samuel nos enseña qué hacer cuando tenemos ganas de rendirnos ante las adversidades de la vida. Aquí podemos encontrar muchas historias que nos enseñan qué podemos hacer nosotros o qué tenemos que hacer para no rendirnos ante las adversidades de la vida. ¿Alguna vez has sentido deseos de rendirte ante alguna situación difícil en tu vida? ¿Qué dices tú? Ya no hay ninguna salida. Esto se terminó, esto se acabó, no tengo esperanza, no tengo solución, me rindo ante la situación y me derrumbo ante la situación. ¿Cuántos han pasado por situaciones como estas, como estos sentimientos de rendirse? Este capítulo 30 del primer libro de Samuel nos enseña a mantener la fe en el Señor en medio de las peores crisis de la vida. El personaje bíblico es el rey David, quien estaba experimentando una de las peores crisis de su vida. Este hombre fue perseguido por años por el ejército de Saúl y estuvo en aprieto siempre, sin haber hecho nada. Pero esta situación en particular le pegó fuerte, lo golpeó. Pero este es el Señor, este es David. El Señor a través de David nos enseña que en momentos de dolor como este, ya usted leyó la historia, que en momentos de tribulación como este, de desesperación y de incertidumbre, en lugar de ceder al pánico, los creyentes deben en primer lugar buscar la presencia del Señor y buscar el consejo de Dios. Esto fue lo que hizo David. Yo quiero rápidamente hacer una cronología de los hechos de este capítulo 30, rapidito. Lo primero que vamos a ver, el primer punto, es la tragedia en el campamento de David. La tragedia llegó de cerca a David. La tragedia pegó a su familia, a su casa, a los suyos. Tragedia en el campamento de David. Versículo 1 al versículo 5. Ese es el primer punto. Cuando llega la tragedia a tu vida, cuando la tragedia toca las puertas de tu vida, de tu familia, como en el caso de David, tragedia en el campamento de David. Cuando David y sus hombres
vinieron a Siclac, venían de la tierra de los filisteos, que fueron expulsados de allá. No te queremos más, David, con nosotros. Vete. Y Saúl lo andaba buscando. Mire qué situación. Dice, al tercer día llegaron, y los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, le habían prendido fuego, y le habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Mire qué situación. Siendo perseguido por el rey Saúl y su ejército, despedido y expulsado de la tierra de los filisteos, llega a casa después de 3 días de pelear, agotado, cansado, quizás angustiado porque el rey Aquis no le permitió más estar ahí en esa tierra, donde por lo menos tenía seguridad el rey Saúl. Y llegar al campamento y llegar a casa y encontrarse con semejante escenario. Las tragedias tocan a nuestra vida cuando menos lo esperamos. David nunca se esperaba esto. David nunca pudo imaginarse que algo, mientras él estaba peleando allá con los filisteos, su campamento y su casa invadida por un ejército enemigo, los de Amalek, los amalecitas, que siempre fueron enemigos férreos del pueblo de Dios. Si analizamos esta historia trágica, en primer lugar vemos la invasión amalecita al campamento de David y sus hombres. Quemaron a fuego las casas y todo el campamento de Siclac. Se llevaron secuestrado a todo el pueblo, mujeres, niños y mayores. Yo me imagino que esa fue una situación, una experiencia, muy traumática, hermanos. Muy traumática. Ver que en su casa solo hay humo, cuando ellos esperaban que sus esposas estuvieran atentas para recibirlos, para darles comida, para atenderlos, para curarles las heridas de la guerra, del fuerte de la batalla, encontraron otro escenario completamente diferente. La tragedia tocó las puertas de sus casas. El corazón de David y de sus valientes estaba en gran angustia y dolor. ¿Alguna vez has estado con el corazón angustioso y dolido? David estaba aquí. Dice la Biblia que lloraron hasta que no tenían fuerzas de llorar. O sea, eso quiere decir que lloraron muchas horas, que pasó el día, llegó la noche y ellos todavía llorando porque la ciudad del campamento estaba quemado por el fuego. Y más, no sabían si sus familias vivían o estaban muertos. No sabían. Solo sabían que ahí vivían ellos. Solo sabían que esas eran sus casas y que sus esposas y sus hijos quedaron en el campamento seguros. Pero la realidad era otra. Una realidad completamente diferente. ¿Alguna vez te has sentido así? Por diferentes situaciones. Quizás no es la misma. Por diferentes situaciones. Te has ido al trabajo y cuando has regresado a tu casa encuentras un escenario completamente inesperado. De repente llegan esos momentos difíciles. David aquí perdió sus familias. Los valientes de David, los guerreros de David, hombres bravos, hombres valientes, graduados en el Instituto Bíblico de Adulán, de la cueva, ellos lloraron hasta que no tenían más fuerzas para hacerlo. Pero algo inesperado en medio de esa tragedia, algo
algo pasó en medio de esta tragedia, en medio del llanto, en medio del dolor, la tristeza y de la incertidumbre de no saber dónde estaban sus familiares, o estaban vivos o estaban muertos. Sucedió algo ahí que en lugar de darle apoyo al rey, lo hundió más, lo golpeó más todavía. Algo que sucedió en este ambiente. Rápidamente el pueblo empezaron a buscar el culpable. ¿Quién tuvo la culpa que pasó esto? David no era. Nadie era el culpable. Pero el ser humano siempre busca a quien señalar en medio de las tragedias de la vida. Alguien tiene que tener la culpa. David. Dice la Biblia, usted leyó, que el pueblo ya estaba buscando la manera de apedrearlo, por encontrarlo culpable de la tragedia. Este señalamiento aduciendo culpabilidad hacia David lo angustió demasiado, pues él mismo estaba sufriendo por la misma situación que el pueblo. A veces nosotros los seres humanos somos ingratos. Sí. En vez de ayudar en una X situación, empeoramos la situación. Con palabras, con actitudes que en vez de levantarle el ánimo a alguien, lo señalamos. Y esto no ayuda. Esto no ayuda para nada. Ya una tragedia ya había sucedido, esa era la realidad, no había otra. Yo pienso que en vez de señalar al rey, hubiese sido otra actitud. Punto número 2. Quizás te va a responder esta interrogante. Actitud de David en medio de la presión. Siclag era el nombre del campamento, y Siclag es un lugar de presión. Un lugar de presión donde David estaba siendo presionado, tensionado. El punto número 2. Actitud de David en medio de la presión. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las tragedias de la vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las adversidades de la vida? Es muy importante saber eso. He aquí el carácter del líder o de cualquier persona: o te derrumbas o te mantienes firme. Le dolía en su corazón a David. Uno de los comentaristas dijo que le hubieran dejado mejor una mujer. Le llevaron las dos. Pero de cualquier forma, le dolía en su corazón ver el llanto de sus guerreros que perdieron sus esposas y sus hijos, y ver el dedo acusador sobre él de todo el campamento. David, tú eres el culpable. Vamos a apedrearte en este momento, para aliviar un poco nuestra rabia que tenemos de haber perdido nuestras casas y nuestras familias. ¿Qué hace el líder? ¿Qué hace la persona cuando se siente presionada, cuando se siente señalada? ¿Qué hace? Vamos a ver la actitud de David en medio de la presión. Versículo 6. Y David se angustió mucho. Tenía toda la razón de estar angustiado. Angustia es un sentimiento mezclado con una serie de pensamientos, de emociones
de dolor, de incertidumbre, de rabia, de impotencia, súmele todo, angustiado. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David también estaba con esos sentimientos. ¿Qué haces en medio de la presión? ¿Qué decides hacer? ¿Confías en Dios o te derrumbas ante la adversidad? ¿Qué hacemos cuando estamos viviendo de manera presionada, tensionada, con una incertidumbre? Mire, la comunidad hispana en este momento estamos siendo perseguidos en esta nación, a lo largo de la nación. ¿Qué haremos en medio de esta persecución contra la minoría? ¿Qué vamos a hacer? Pues David es un ejemplo de qué debemos hacer. David es un ejemplo para nosotros qué debemos hacer nosotros. Me encanta esta última frase del versículo número 6. Más David, siendo perseguido por el rey Saúl, siendo expulsado de la tierra de los filisteos, viendo la tragedia en su campamento y siendo acusado por su mismo pueblo. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace una mujer ante semejante situación? Nosotros decimos en mi pueblo, me llovió sobre mojado. Cuando tienes una situación, viene la otra, viene la otra, viene la otra, y decimos nosotros, ¿hasta cuándo, Señor? David estaba así. No es mi culpa, Señor. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, esa actitud de este hombre resalta ante la adversidad. Porque lo más fácil era rendirse, darse por no te des por vencido. Por muy fuerte que sea tu situación, sigue luchando, porque contigo hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Y esto que dice la Biblia, esta expresión que David se fortaleció, proviene del hebreo chazak, que significa aferrarse y sujetarse a algo. Aleluya. Esto quiere decir que David concentró su corazón, concentró su mente, concentró su alma y sus fuerzas en Jehová su Dios, y solamente en Jehová su Dios. Toda la concentración, toda la energía que le quedaba de esa situación adversa, de esa tragedia, la concentró y buscó a su Dios. Y Dios lo fortaleció, porque Él nos fortalece en medio de cualquier situación. Yo quiero que tú entiendas, no te rindas, no tires para atrás. Dios está ahí dispuesto para ayudarte. Sigue luchando. Vino una situación, vino otra y viene otra y viene otra. No te rindas. El Señor está forjando tu carácter en medio de esa adversidad. Él estará contigo. Él estará contigo. El Salmos 46 del versículo 1 al 3. El salmista dijo con una seguridad espantosa, escribió el salmo y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo
y fortaleza, nadie más. Dios es nuestro amparo, iglesia. Dios es el amparo que tenemos y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Acude a Él, corre a Él, confía en Él. Por tanto, dice el salmista, no temeremos. No temeremos aunque estemos siendo perseguidos. No temeremos porque nuestra confianza está en el Dios del cielo. Él tiene control de nuestra vida y nada de lo que nos sucede a nosotros se le va del control del Señor. Todo sucede con un propósito en la vida. Esto para David era un propósito también de Dios. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y el versículo 7 de este mismo hermoso salmo dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Yo quiero que tú salgas esta tarde de este templo sabiendo y con la conciencia de que Dios está contigo. Dígale a tu vecino: Dios está contigo. Dígaselo con amor y con convicción: Dios está contigo. Dios está con usted. Dios está contigo. Y mire, que le digan esa frase a uno cuando uno no está pasando nada, pues que de repente le desliza a uno, ¿no? Pero que te digan esa frase en medio de una situación como la de David, en medio de una tragedia, en medio de una adversidad donde ya no hay esperanza humana, y que alguien te diga: Dios está contigo. Eso es muy grande, hermano. Eso es muy grande. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Y está el Selah ahí para que nos detengamos y lo meditemos. Ese es Selah. Una pausa que merece reflexión. Reflexione. El refugio es el Dios de Israel. Refugiémonos en Él. Confiemos en Él. No nos rindamos ante las adversidades de la vida. Quizás dice: yo estoy bien. Qué bueno que estás bien, pero puedes cambiarte la situación mañana. Puede cambiar tu escenario en un instante. Por lo pronto, escuchemos la voz de Dios que nos dice que Él está con nosotros. David era un hombre de fe. Y esta es la vida de fe. Es tener confianza en Dios aún sin entender lo que estamos pasando. No entiendo. Hay cosas que uno no entiende. Pero tener confianza en Dios aún en esos momentos que no entendemos y nos preguntamos: Señor, ¿y ahora? David en la batalla, David siendo perseguido, deja a su familia ahí. Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué no guardaste el campamento? Donde nos preguntamos y argumentamos. Pero David demuestra ser un hombre de fe, con su confianza en Dios, aún sin entender lo que pasó. Y esta confianza en Dios te lleva a buscar su dirección para tomar decisiones acertadas y correctas en momentos de presión y de tensión. Esa confianza en Dios nos lleva a buscar la presencia de Dios, a buscar a Dios y pedirle consejo qué hacer, porque había que hacer algo ahí. Sammy, había que hacer algo ahí.
o quedaban llorando, ya no tenían fuerzas para llorar, el Señor los dejó llorar. El Señor los dejó que se consolaran llorando y sacando el enojo, la rabia, sacando el enojo contra David, contra él mismo quizás. Pero había que hacer algo, porque las tragedias en nuestra vida vienen y tenemos que hacer algo, tenemos que replantearnos, tenemos que ajustar algo. Y esa confianza de David, ese apoyo que sintió David de su Dios, lo llevó a hacer algo a él, a buscar a Dios. Cuando usted lee el versículo 7, dice la Biblia: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, la vestimenta del sumo sacerdote, para poder hablar con Dios directamente él. Muchas personas en medio de la adversidad no buscan a Dios. Algunas personas buscan refugio en otros medios. David no. David dijo: necesito el efod del sacerdote, porque yo mismo voy a hablar con Dios en este momento. Versículo 7. Versículo 8 dice: y David consultó a Dios. Siempre debemos de consultarle al Señor. Hay gente que le consulta a los brujos, a los hechiceros, o le pone la palma de la mano al vidente para que le declare las mentiras, o que le hagan la limpia. No consulte eso, eso lo va a enredar más. Consúltele a Dios. Y consultó a Jehová. Déselo más fuerte. Si yo fuera usted, se lo diera más fuerte. Aleluya. Y David le preguntó dos cosas a Dios. Dos cosas. Le pregunta, se abre el signo de interrogación: ¿perseguiré a estos merodeadores? Se cierra. Y vuelve David, abre otra vez el signo, dice: ¿los podré alcanzar? Cerró. Dos preguntas. Sí, porque no se trata de tomar decisiones por percibir algo. No. No se trata de tomar decisiones en medio de la presión de la vida. No. Alguien dijo: no tomes decisiones en medio de tu situación difícil, porque si la tomamos seguramente será una decisión equivocada que después nos vayamos a lamentar. Mejor consúltele a Dios. Consultó a Dios. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Ahora dime, Señor, ¿los podré alcanzar? Y Jehová le dijo: síguelos. Aleluya. Se cambió de luz roja a luz verde. Síguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar, y de cierto vas a librar al pueblo que llevaron cautivo. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Le puso la luz verde, le dijo: síguelo, David, los vas a perseguir y los vas a alcanzar, y te van a devolver a todo el pueblo. Se imagina aquellas palabras de Dios a David en medio del corazón destrozado, en medio de ese corazón angustiado. ¿Cómo recibió David? Es que cuando tú estás en angustia, lo mejor que te puede pasar es escuchar la voz de Dios, es escuchar y sentir el abrigo y el abrazo del Señor. Aleluya, no hay nada mejor que eso. Síguelo, David, que los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Y el último punto, ya para irnos: la retribución de Dios para David y sus hombres. Oh, amado hermano, la retribución de Dios. Porque Dios no se goza en la injusticia que pasamos nosotros. Dios no se goza en la injusticia en contra de sus hijos. La retribución de Dios
la retribución de Dios. En medio de esa incertidumbre y en medio de esa certeza que Dios le dio a David, síguelos David. David agarró a sus 600 hombres, guerreros, soldados de primera línea, graduados en Adulam. Vamos tras ellos porque Dios me dijo que los vamos a alcanzar. Vamos. Se fue David con sus 600 hombres. A medio camino, 200 se le cansaron, dice la Biblia. Usted puede leer la historia. 200 se le cansaron. 200 de los 600. Le quedaron 400. Con esos 400 siguió su camino porque Dios le había dicho que los iba a alcanzar. Porque David iba hacia la retribución de Dios. Porque Dios es un Dios de retribuciones. Dios es un Dios de retribución. Lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a arrebatar al diablo y te lo devolverá a ti. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de retribuciones. La historia narra ahí, para avanzar, que se encontraron un hombre en ese camino, en ese trayecto. Le preguntaron: ¿tú quién eres? Era un hombre, un siervo egipcio que le servía a uno de los jefes amalecitas. Le preguntaron: ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué vales? Mira, mi jefe me abandonó porque yo estaba enfermo. Tengo 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. Y dice que David tuvo misericordia de él. Escuche, y ese hombre le dijo que habían tomado Siclac. O sea que David, en otras palabras, lo hubiera matado inmediatamente ahí, porque era uno de los que había estado allá derribándole a su campamento. Sin embargo, David le dio pan y le dio agua. Y le dijo a David: mira, tú me puedes llevar hacia donde están ellos. La estrategia. Le dijo el hombre: sí, yo te voy a llevar, pero prométeme que no me vas a matar. Vamos. Le llevó. Y dice la Biblia que estaban todos los amalecitas acampados ahí, con el botín, no solamente del campamento de David, sino otro botín, porque ellos eran merodeadores, eran ladrones. Acuérdense que cuando Gedeón estaba limpiando el trigo allá, llegaron los amalecitas a robarle la cosecha al pueblo. Esos eran los amalecitas. Y el versículo 13 dice rápidamente eso, ¿verdad? Esa plática que tiene David con el hombre. Y el versículo 18 ya para culminar. Ya les narré la historia de este hombre que encontraron y que los llevó rumbo a donde estaba el campamento de los amalecitas. El versículo 18 dice: y libró David a todos los amalecitas, y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado. Aleluya. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Le hubieran dejado una, ¿no? Que quedara con una por lo menos. Las 2 se la regresaron. Y el 19 dice: y no les faltó cosa alguna. Aleluya, me gusta eso. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Aleluya. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Qué dice? Todo lo recuperó David, porque la retribución de Dios no falla. La retribución de Dios viene y es justa, porque nuestro Dios es justo. Y el 20 dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante. Y el pueblo que lo estaba señalando, y los valientes y el pueblo que lo estaba culpando, el líder tiene que saber que van a pasar estos pasajes en la vida del liderazgo. Cuando te señalen
y cuando te levante. Preparado para toda reacción del pueblo. Y el pueblo decía: este es el botín de David. Este es el botín que Dios nos dio de regreso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy el Señor te retribuye todo aquello que te robó el enemigo. Quizás no sé cuál sea tu situación. Ya leíste la historia, ya la escuchaste. Pero Dios te lo retribuye hoy. Hoy te lo retribuye el Señor. Ya este mensaje está para cerrarse. Tienes que saber algo. Mira la cronología de los hechos de David. Mira los pasos de este hombre. Mira la actitud de este hombre ante la adversidad, la peor adversidad. Lo que hizo él y lo que hizo Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que hacen lo correcto delante del Señor, Dios se manifiesta. No sé qué has perdido. No sé qué sientes que el enemigo te robó. O no sé por qué situación estás pasando. No sé por qué tragedia estás pasando en este momento. Pero ese Dios que salvó a David te puede salvar a ti. Confiemos en Dios. Fortalécete en esta tarde en ese Dios que tenía David. Yo voy a invitar a la iglesia que se ponga de pie, por favor. Y pase aquí al altar del Señor. Pase a los brazos del Señor. No sé cuál sea su situación en este día. No sé por qué usted está pasando. ¿Por qué prueba? ¿Por qué tribulación? ¿Por qué tentación? ¿Por qué adversidad? No lo sé. Pase a los brazos del altar del Señor. Véngase aquí al altar de Dios. Pase. Quizás usted se identifica con esta historia en ciertos pasajes de su matrimonio, de su familia. Pase. Venga, voy a orar por usted. Déjese ministrar por el Señor en esta tarde. Deje que el Señor lo abrace. Aquí hay personas que no conocen a Dios o que se han apartado del camino de Dios. Hoy quiero hacer ese llamado a la reconciliación. Hoy quiero decirte que ese Dios de David quiere ser tu Dios. Quiere ser tu amparo, quiere ser tu refugio, quiere ser tu fortaleza, ese Dios de David. ¿Cuántos y cuántas hoy se atreven a recibir a ese Dios? ¿Cuántos hoy quieren rendirse a ese Dios? David buscó al Señor. David tomó la mejor decisión de acercarse a Dios. Hoy tú puedes acercarte a ese Dios también. Él te está llamando. Él te está llamando. Él te está llamando. Pase al altar aquí, arrodíllese. Aquí hay lugar para usted, para que el Espíritu Santo de Dios lo abrace y la abrace. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión hoy? De acercarse a Dios en plena certidumbre de fe. Hermanos, la fe nos lleva a una acción. La fe que tenía David lo llevó a la acción de buscar a Dios. La fe siempre nos va a llevar y nos va a mostrar el camino a enfrentar la situación y a no rendirnos delante de ella. Es la fe la que llevó a David a buscarle solución a la adversidad. La fe de David tocó el corazón de Dios y Dios le mostró dónde estaba el camino para la retribución. Urraramanso. El Señor quiere retribuirte hoy todo lo que el enemigo te ha querido y te ha robado.
Todo lo que la vida te robó, el Señor lo quiere retribuir en este día. Aleluya. El Señor lo quiere retribuir en este día. El Señor quiere retribuirte hoy, porque has acudido a Él, porque has venido a Él, porque lo consultaste a Él. No le buscaste una salida de acuerdo a tu persuasión. No tomaste una decisión de acuerdo a lo que tú pensabas, sino que vino a buscar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, recibe lo que la vida te quitó, lo que el enemigo te quitó. Dios te retribuye hoy. Dios te retribuye hoy. Aleluya. Padre, mira su situación. Mira, Señor, sus lágrimas. Dios miró las lágrimas de todo el campamento. Un corazón colmado de dolor por la condición de sus casas y sus familias. Dios mira tus lágrimas. Dios conoce tu situación. Por eso Él te está llamando a que tú confíes plenamente en su voluntad. Nada de lo que te ocurre está fuera del control de Dios. Nada. Nuestro Dios es un Dios soberano que permite situaciones en nuestras vidas con la finalidad de fortalecernos en la fe, con la finalidad de formar el carácter. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza, dijo el salmista. No temamos lo que nos pueda hacer el hombre. Confiemos en su palabra. Confiemos en sus promesas. Señor, muchas gracias. Los jóvenes, Señor, que están en situaciones difíciles. Los adolescentes que están pasando situaciones difíciles. Fortalécelos en esta tarde. Los matrimonios, las familias, los empresarios, fortalécelos, auméntales la fe, Señor. Retribúyele, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias de una manera especial. Muchas gracias. Dele gracias a ese Dios. Dele gracias a su Dios, porque es su Dios. Dígale: Señor, gracias. Señor, gracias. Dele gracias al Señor. Glorifique el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Alabamos su santo y bendito nombre. Glorificamos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre de Dios.